Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero el Hijo del Hombre, que procede del Padre, es quien se los ha dado a conocer. Son unas palabras del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, es el prólogo de San Juan, que hace unas revelaciones profundísimas. Y en estas pocas líneas nos descubre un horizonte enorme. A Dios no lo ha visto nadie jamás, excepto el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre procede del Padre y ese Hijo del Hombre nos ha dado a conocer al Padre. Jesús nos ha dado a conocer al Padre, nos ha revelado que Dios es Padre, o que la primera persona de la Santísima Trinidad es su Padre. Y como nosotros vivimos la vida de Cristo, somos sarmientos unidos a la vid, su Padre es mi Padre. Y el Señor tenía un gran deseo de que comprendiéramos esta verdad, esta revelación, dentro de las muchísimas cosas que tenemos que agradecer a Jesús. Pues no debemos olvidar tan importante, tan principal. No debo tener una concepción de Dios como la pudieron tener o la pueden tener los pueblos primitivos que vivían muy atemorizados, no comprendían nada, por ejemplo, de los fenómenos meteorológicos, de un cometa o de un relámpago, y a lo mejor pensaban que Dios estaba airado, y además luego pensaban que toda la naturaleza estaba llena como de espíritus malignos, y vivían llenos de temor. Y además efectivamente había mucha presencia demoníaca, había muchas infestaciones y posesiones y muchos brujos y chamanes y adivinos. Con la venida del Hijo de Dios y la revelación del Padre, pues se nos tiene que haber acabado el miedo, e incluso como la distancia que a veces podemos tener con Dios, porque yo puedo decir, no me he portado bien. Sí, no te has portado bien, realmente no te has portado bien, no aprovechaste el tiempo, perdiste el tiempo, no te portaste muy poco mortificado, no te metiste a hacer bien la oración, has hecho muchas cosas poco adecuadas el día de hoy. Y tendré que decir, bueno, pero Dios es mi Padre. Yo confío en que es mi Padre, y pues mi Padre me arregla todo, me perdona todo, es muy bueno, y además pues siempre me da muchísimas cosas. Estoy muy orgulloso de mi Padre. Pues gracias, Jesús, gracias porque nos has revelado al Padre. Gracias porque nos enseñaste a dirigirnos a Dios como Padre, porque nos enseñaste esa maravillosa oración del Padre Nuestro. Y yo, sin embargo, a lo mejor no he acabado muy bien de aprovechar
esta revelación para mi vida espiritual y quisiera pues hacerlo hoy, que se nos pide meditar en que nuestra oración debe ser filial, debe ser la oración de confianza de un hijo, de un niño hacia su padre que lo ama muchísimo y que además es súper poderoso, no tiene límite. Si yo realmente me creyera estas dos realidades, el amor del Padre por mí, a pesar de no ser tantas veces buen hijo, y esa omnipotencia de mi Padre, tendría que decir, ¿por qué te preocupas? ¿Qué te puede inquietar? Pues me puede inquietar que se me olvide el Padre, que me olvide de que soy su hijo. Y por lo tanto, pues quisiera pedirle al Espíritu Santo que me diera un poquito más conciencia de la paternidad de Dios y de mi filiación. Y me pueden servir por muchas cosas, empezando por las revelaciones que nos hizo Jesús. O sea, la más hermosa de todas, pues es la reina de las parábolas, la parábola del hijo pródigo. Yo quiero que entiendas a Dios así como te lo he puesto en la imagen del padre de la parábola del hijo pródigo. Pues que les da todo a sus hijos. Le dice al hijo mayor, incluso, todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo. Tú cuenta con todo lo mío, porque todo es tuyo. No te tengo que dar pues la mitad de mi herencia, porque todo es tuya. Y ese hijo que había malgastado una gran cantidad de dinero de su padre, pues lo recibe con los brazos abiertos, lo colma de besos, como si dijera, el mayor regalo es que hayas regresado, o sea, que estés conmigo, que no permanezcas lejos. Y el Señor pues nos enseñó también, por ejemplo, con sus largas oraciones donde se sumergía en la comunicación con su Padre. Sí, como si fuera a meterse al fondo del mar, a decir, voy a estar con aquel que resume toda paternidad en el cielo y en la tierra, toda paternidad es de Dios. Y si sumara los amores de todos los padres a sus hijos y de todas las acciones que han hecho aquellos que se llaman padre, pues no sé, por ejemplo, padre de la patria, Miguel Hidalgo, el prelado de la obra, o nuestro padre y Señor San José, o el que dice, pues ese es el padre de este invento o de esta teoría, porque fue el que la postuló. Todo aquello que procede, en el Padre encuentra la plenitud de la paternidad, porque efectivamente toda paternidad en la tierra es participada de la paternidad del Padre. Y entonces yo podría decir, pues ¿qué me puede inquietar si la paternidad de Dios como que me envuelve por todas partes? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Revélamelo, hazme que comprenda más, que no tenga una visión temerosa, deformada, parcial, por lo tanto falsa de Dios, que no le tema, que no me esconda, y al mismo tiempo que me duela porque a lo mejor le he causado algún disgusto, porque me he ido de su casa, porque he malgastado la fortuna. Aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. El Hijo quiere revelarnos al Padre y nos lo revela con su actitud, en primer lugar. El mejor hijo, el hijo de las complacencias del Padre. Le dice, este es mi hijo muy amado. El hijo que estaba siempre buscando cumplir la voluntad del Padre, que no podía vivir sin su comunicación con el Padre.
Las primeras palabras que recogen los evangelios de Jesús son esas. ¿No sabíais que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Antes que José y María, pues las cosas del Padre. Quizá José y María han de haber pensado, pues la verdad es que nosotros también. Nosotros también debemos ocuparnos de las cosas de tu Padre y de nuestro Padre, y por lo tanto, pues tenemos que respetar absolutamente el plan del Padre, y desde ese momento lo asumen totalmente, y dice pues que María meditaba estas cosas en su corazón, y después veía que el niño les estaba sujeto y que seguía creciendo en edad, sabiduría y gracia, por lo tanto en la conciencia de ser hijo de ese Padre. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? Acudir a su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pues, ¿cuáles van a ser nuestras últimas palabras? Antes se había dirigido al Padre otras veces. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O Elí, Elí, lema sabactani, ¿por qué, Dios mío, me has desamparado? Es oración filial y de abandono. Todo nos enseña esto, que es una característica de los hijos, que si tú te sientes muy inútil, muy miserable, muy necesitado, muy indigente, qué bueno. Bueno, pero fíjate, acuérdate, tu Padre, ¿quién es tu Padre? Así les pasa a los niños, a lo mejor ustedes tienen alguna experiencia de eso, pues de que cuando eran niñas, a lo mejor iban a algún lugar y la gente les preguntaba, ¿y quién es tu papá? ¿O cómo se llama tu papá? Porque pues tú no eres sujeto de crédito, ni a lo mejor eres un travieso que estás aquí sin permiso, pero si me dices quién es tu papá, pues te dejo entrar a lo que sea, al cine, o a que te doy unos dulces fiados, porque ya sé quién es tu papá, y si tú no me pagas los dulces, pues yo voy a ir con tu papá. Y efectivamente, a veces a lo mejor en la escuela nos decían, pues llama a tus papás porque te has portado mal. Y ya ellos daban la cara por nosotros y pues nos arreglaban nuestros asuntos, nuestros problemas. Porque siempre seguimos siendo niños. San José María, como sabemos, recibió ese don de piedad de una manera muy intensa el 16 de octubre de 1931. Abba, Padre, Abba, Padre. Estaba pues la persecución religiosa, estaba la quema de los conventos, tenía que sacar adelante la obra, las almas se le escapaban como las anguilas entre los dedos de las manos. Pues era muy joven, ni siquiera era de esa arquidiócesis, era un sacerdote extraño a esa diócesis, pues no tenía padrino, digamos. Y ahí en medio de la calle experimentó esa conciencia de decir, yo soy el Hijo del Padre Celestial. ¿Qué puede preocuparme? Pues ojalá que nos conceda el Espíritu Santo esta gracia, es decir, redescubre al Padre. Lo tienes muy olvidado, es más, lo tratas poquisísimo. Es más, ni aun cuando rezas el Padre Nuestro, te das cuenta de a quién le estás rezando. Porque es una oración que la has dicho tantas veces, que se te ha hecho muy rutinaria. Y tendré que decir, bueno, cuando diga la palabra Padre, pues tendría que llenárseme de gozo mi interior, ¿no? Como ya, ¿qué más puedo decir? Digo, Padre. Tu hijo me enseñó a llamarte Padre.
redescubrir al Padre. Nuestro rabí, nuestro maestro, nos enseña a decirle así. Y nos lo revela, pues, con la dimensión de ternura, de cercanía. Encantado el Padre Celestial con su niño. ¿Qué le puede doler? Pues que pretendamos ser mayores, que pensemos que no lo necesitamos, que nos creamos mucho, que no vayamos a Él, que pues no tenga importancia en nuestra vida. En Jesús, llévame al Padre. Sé que tú eres el camino, porque yo al unirme a ti, al amarte a ti, pues vivo mi filiación divina, pero quisiera a veces hablarle directamente al Padre. Y luego podré decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Estás en el cielo, o sea, si eres mi Padre, pero al mismo tiempo, pues me da una gran seguridad de que seas el Señor de los cielos y de la tierra y del universo. Estoy perfectamente con un respaldo como no podría nadie tener. Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, que estás encima de las cosas de la tierra, que las ves y que todas están bajo tu dominio. Eres mi Padre familiar, mi Padre amoroso, mi Padre entrañable, pero también eres mi Padre fuerte, mi Padre omnipotente. Ante tantas barbaridades que vemos en el mundo y en nuestro país, y nos damos cuenta cómo la humanidad se aleja y se aleja y se aleja de Dios, pues tenemos que confiar y decir, pues tú sabrás, Padre Celestial, a mí lo que me pides es que esté contigo, que viva esta fe trinitaria y que efectivamente mi transformación es en tu Hijo, pero tu Hijo me hace ser hijo también tuyo, mi identificación con Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, que estás por encima de todos mis problemas y que además me llevas al cielo, que me esperas en el cielo. Dios, permaneciendo como dueño de cielo y tierra, es nuestro papá, Abba. Pues de la imagen fundamental que nos ha querido dejar Jesús sobre el Padre Celestial, sí, Padre, 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 pero que estás en el cielo, que estás absolutamente por encima de todos los poderes de la tierra y de los importantes, de los que mueven los hilos de la humanidad, y por supuesto por encima del demonio y del poder del mal, y que al mismo tiempo, siendo tan infinito, que has creado este universo donde están los millones de estrellas, de galaxias, de años luz, pues conoces mi nombre y me amas como amas a tu Hijo, me amas con el mismo amor entrañable con que amas a Jesús. Y me dices, bueno, tú también permaneces en las cosas de tu Padre. Dios es tu Padre. Entra bien en la profundidad de esa palabra, Padre. Él te ha adoptado por amor. ¿Eres hijo adoptivo? Sí, porque el hijo por naturaleza es Jesús, el Verbo. Pero soy hijo adoptivo porque me ha cambiado mi naturaleza y me ha dado la naturaleza divina. Y con todo derecho soy también su hijo. Antes no era su hijo, pero con la gracia santificante ya soy su hijo. No como una mera adopción legal, sino por cambio de naturaleza. Él te ha adoptado por amor.
que te deleite la dulzura de ser hijo de un padre así. No te admires del nombre que a sí mismo se da, lo contristarías. No me la creo, pues le vas a dar un dolor si no te la crees. No des por sentado, sino pues agradécele, considera el gran don. Y piensa que ningún padre es padre como él. Pues nuestros padres de la tierra pues tienen defectos y lógicamente muchas limitaciones también, muchas cosas que no han podido hacer o tuvieron, como todos, también pecados. Bueno, pues ningún padre es padre como es él, que resume todo lo que constituye la paternidad. El considerar que ningún padre es padre como él te animará a esperarlo todo de él en medidas insospechadas. Puede ser mucho más de lo que somos capaces de soñar. Espéralo todo. Y que debes hacer crecer incesantemente tus balbuceos de afecto y reconocimiento. Padre, papá. Por lo menos, como decíamos, pues cuando reza el Padre Nuestro. Padre, qué poquito te trato. Se me olvida. Y Jesús me anima y dice, trátalo más, háblale. Llámalo Padre, le dará ternura. Haz crecer incesantemente tus balbuceos de afecto y reconocimiento, porque Él vela sobre todo lo tuyo y te conoce mejor que tú. Atiende todo, hasta los pensamientos más íntimos o los impulsos eléctricos de nuestro cerebro. Y yo tendré que decir, a pesar de que haya cosas que no entiendo, pues que me mandaste un linfoma. Bueno, pues qué terrible tener un linfoma. Te lo mandó tu Padre Celestial para tu bien. Si comparas los 3 años de vida que te quedan con tu linfoma, con los 3,000 millones de millones de millones de millones de años sin fin en la eternidad, pues claro que es una bondad del Padre. Él es el alma de tu alma, ha puesto en ti su morada. Es allí donde debes buscarlo, con una sonrisa, deseándole que su reino venga por fin, que su voluntad sea hecha. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Es la voluntad amorosísima. Pídeme el aumento de tu fe en su presencia íntima. No temas excederte. Tengo demasiada confianza en el Padre Celestial. A veces puedo incluso tener un poco como de cara dura, ¿no? Decir, bueno, pues es que te portas mal y luego pues parece que no pasa nada. Pues no pasa nada porque ya fui con mi Padre, con aquel ejemplo que pone nuestro fundador en Camino pues del niño que rompe un jarrón y pues que en vez de esconderse va y se arroja a los brazos de su padre y dice perdóname. Y efectivamente eso le agrada, le da ternura al papá, aunque haya sido un jarrón de mucho valor. Pídele el aumento de tu fe en su presencia. No temas excederte. Cuando reces el Padre Nuestro, piensa en lo que dices. Estás hablando con tu Padre. Cuando tú le hablas a un interlocutor, estás pensando en tu interlocutor. Más si le digo por su nombre, ¿no? Oye, fulano. Pues le estoy hablando a él y continúo consciente de que le estoy hablando a él. Ojalá cuando yo rece el Padre Nuestro, pues el Espíritu Santo me conceda esta capacidad de decir, quiero pensar en el Padre Celestial.
Y a veces podré también decir, ¿y si haces tu oración con el Padre Celestial? ¿No te servirá algunas veces? O también, ¿no te servirá algunas veces hacer tu oración con el Padre Nuestro? Como decía Santa Teresita, que cuando no sabía qué hacer oración, cómo hacer oración o qué llevar a la oración, rezaba muy lentamente un Padre Nuestro. A lo mejor se va a tardar 2 minutos en rezar el Padre Nuestro, pero muy lentamente, frase por frase. Soy su Padre, es mi Padre desde mi bautismo. Papá Dios, es una manera de revalorar muy sencilla. Vamos a hacerlo de muchas maneras, pero quizá voy otra vez a fijarme un poquito más en el Padre Nuestro. Voy a pensar que Jesús me enseñó esta oración lleno de ilusión porque yo la aprendiera. Dicen que es la única oración que podemos rezar con los protestantes y con los ortodoxos, porque ellos también se aprenden el Padre Nuestro. Ya los que no son cristianos, pues no, ¿verdad? Porque los que están con Jehová, pues no le dicen Padre a Jehová, y menos los que están con Alá. Sería una blasfemia, como diciendo es que es una distancia infinita, o sea, tú no puedes tratar a Alá diciéndole así, diciéndole Padre o papá o papacito o papito. Y Jesús nos dice, no, sí, dile así. Como San Pablo recuerda, ¿no? Que el Espíritu Santo nos enseña a decir Abba. Pues ¿cómo rezaría María el Padre Nuestro? Pues seguramente a lo mejor a ella se lo enseñó antes de que se los enseñara a sus apóstoles, y lo habrá valorado muchísimo. Después podemos decir, oye, reza el Padre Nuestro con María, mira, es tan torpe que pues que sea como tu maestra del Padre Nuestro, ¿no? Como te diga, a ver, vamos a rezarlo juntos para que no te distraigas, para que yo como que te lleve, como la maestra te ha llevado desde el kinder de la mano. Pues vamos a rezarlo con el corazón, con la fe y también pues con este profundo agradecimiento a Jesús por habernos revelado al Padre y por habernos enseñado a dirigirnos a Él con la oración del Padre Nuestro.